Bombazo, bombazo en el SAO. A ver, ¿quién aprovechando ahí? ¿Quién ganando? Terminando la semana, viernes. Nos complicó la transmisión el viernes, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si marcamos zonas ahí para poder seguir ganando dinero. Bueno, ahí estamos todos listos entonces, todo ready. Pongan ahí en la comunidad a conectarte para ganar un viernes. A conectarte para ganar un viernes, pongan ahí en la comunidad. 2.398,45 para el precio del SAU. Bueno, vamos a comenzar ahí, rapidito. El precio del SAU, ¿sí? Las personas, bueno, como se lo dije ayer, había que operar todas las confirmaciones. La última operación que se mandó en los 2.418, ¿sí? Para que te cierre la posición tenía que haber llegado a los 2.428 para que te representen a vos los 100 pips. Entonces, a partir de ahí, lo que hizo el mercado, ¿sí? Es irnos nosotros con un movimiento. Ahora, ¿qué es el movimiento? Un movimiento con direccionalidad a la baja, la cual a nosotros nos está representando por el momento unos 260 pips, ¿sí? Entonces nada, hay que tomar decisiones. El mercado de viernes te recomiendo a vos que por lo menos asegures, ¿sí? Asegures la posición y veamos a ver cómo desarrolla durante el día. Si durante el día tenemos una reentrada para las personas que están afuera, entonces ahí es donde vamos a operar con respecto a lo que es un fractal, ¿sí? Ahora, muchas personas aún no saben y no pasa nada porque todos fuimos nuevos y la idea es que vos puedas aprender. Cuando hablamos de fractalidad, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que tener tres cositas que son lo más importante para decir, bueno, si tenemos un fractal. Podemos tener un fractal bajista o un fractal alcista. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de un mercado fractal? Va a tener, si es un movimiento bajista, va a tener un máximo, ¿sí? Vamos a ponerle acá un máximo. Y vamos a tener en este caso un mínimo, ¿sí? Y en el caso contrario, ¿sí? Cuando vemos un mercado alcista vamos a tener un mínimo, ¿sí? Y un máximo. Ahora, nosotros lo que nos interesa para decir, bueno, sí, vamos a operar un fractal alcista o un fractal bajista, lo que vos tenés que entender es lo más importante. ¿Cuándo existe un fractal? Por empezar, vos vas a tener un inicio, ¿sí? Un inicio de tendencia o un movimiento, ¿sí? El cual está compuesto por un máximo y por un mínimo, ¿sí? Y lo de las dos formas es de la misma forma. Va a tener un mínimo y va a tener un máximo. Entonces, nosotros, para que esto sea válido, cuando hablamos de fractales, es una figura en la cual la vamos a poder ver, observar en altas temporalidades, y cuando bajamos las temporalidades vamos a ver lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fractal tenemos que entender algo. ¿Cuándo va a ser válido operar una compra o cuándo va a ser válido operar una venta? ¿Sí? Y en este caso, si nosotros venimos viendo que el mercado tiene un movimiento bajista, perfecto. Para nosotros va a ser válido operar un fractal, ¿sí? Cuando el mercado nos dé un movimiento justamente que supere un mínimo anterior, ¿sí? O cuando el mercado supere un máximo anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar acá en este caso? Vamos a tomar, ¿sí? Como información esta zona de mínimos o esta zona de máximos, lo vamos a tomar como información. Entonces, como nosotros sabemos de que el mercado superó, ¿sí? Nosotros sabemos que, perfecto, si vamos a hablar de un fractal alcista, quiere decir que yo quiero saber dónde voy a poder comprar. Y para saber dónde vas a comprar vas a tener la siguiente información. Vos ya tuviste una zona de inicio y una zona de máximo, ¿sí? Una zona de inicio, una zona de final.
tuvo un retroceso el mercado y a partir de este retroceso superó. Entonces, cuando yo quiero operar compras, voy a tener que esperar que el mercado empiece a hacer un retroceso y el cual a mí por lo menos llegue a zonas de OTES, ¿sí? Zonas de Optimal Trade Entry, ahí es donde vamos a utilizar nosotros el famoso Fibonacci. Entonces yo quiero operar un fractal alcista, un posible fractal alcista. ¿Qué tengo como información? El inicio y el final. Entonces, en las zonas de OTES, la cual está compuesta por la zona del 61.8 a la zona del 89%, ya sé que voy a poder comprar o seguir esa acción del precio alcista porque tengo un fractal el cual me está mostrando que tiene un posible movimiento al alza. Entonces, yo voy a esperar que el mercado llegue a la zona de retroceso para poder, en este caso, comprar. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a ser válido el fractal? Recordalo, cuando supere máximos anteriores. Entonces, cuando hablamos de mínimos, ¿sí? Nosotros vamos a esperar que el mercado supere con fuerza la zona, vamos a esperar un retroceso y nosotros tenemos como información dónde comenzó el impulso, ¿sí? Dónde comenzó el impulso y dónde se detuvo. Entonces, cuando yo quiero operar ventas, voy a operar la zona del 61.8 a la zona del 89%. Entonces, en este caso, ¿qué voy a operar? Van a ser oportunidades para poder vender, ¿sí? Entonces, ahora vamos a llevarlo a la práctica, vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, recordalo, el mercado, cuando hablamos de fractalidad, tenemos que sí o sí va a ser válido para decir, quiero operar ventas o quiero operar compras, vas a tener que tener mínimos. Entonces, en esta zona, cuando el mercado empieza a recuperar, vos ya sabés que vas a operar ventas. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros justamente con el SAO? Nosotros, desde el día de ayer, ¿sí? Cuando empezamos a operar, el punto de entrada en los 2412 por acá, para arriba, toda esta zona, nosotros operamos ventas, ¿sí? Los locos solamente estaban comprando. Ahora, los locos no tampoco, porque las personas que están manipulando el precio acá son personas que con un pequeño movimiento de 30 pips están ganando muchísimo dinero. Entonces, hay muchas personas que caen en la trampa. Nosotros no, porque nosotros cuando ya sabemos que existe la manipulación, nosotros vamos a esperar confirmaciones. Y la confirmación es agotamiento para poder operar y justamente agarrarnos un movimiento de 260 pips por el momento. Pero ¿qué empieza a pasar? Vamos a mirar acá el gráfico con líneas, ¿sí? Vos, cuando empezás a ver acá, en este caso, un movimiento al alza, podíamos determinar una zona de máximos que teníamos ubicado nosotros, ¿sí? Justamente acá en esta zona, y en la cual empezó a ser válido ¿qué? ¿Qué hablamos recién? Porque nosotros lo que estamos viendo en altas temporalidades, entonces nosotros, ¿sí? Como empezamos a ver de que el mercado empezó a tener nuevos máximos, ¿sí? Nosotros ya sabemos de que estamos ante un posible movimiento en formación al alza, ¿sí? La direccionalidad del SAO está al alza, pero nosotros estamos aprovechando cada movimiento máximo para irnos con un movimiento que nos lleve a una zona importante. Por este caso, 2360 era nuestro mejor trade por el momento. En el caso de agarrar la venta e irnos hasta los 2360, llegaríamos a nuestro objetivo, ¿sí? Esto lo tenemos desde ayer. Ahora, ¿por qué en sí estamos enfocados en operar? Porque nosotros, a partir de tener máximos que teníamos en el mercado y empezamos a ver movimientos, yo ya sé que este primer fractal, ¿sí? Este primer movimiento es alcista, ¿sí? Esto es alcista, superó máximos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque, ¿qué pasa? Nosotros teníamos la información, el tema es, cuando vos tenés un mínimo, que determinaste un mínimo y un máximo, vos ya sabés cuáles van a ser posibles zonas operativas importantes. Entonces, vos la vas a marcar la zona del 61.8 a la zona del 89%, va a ser la primera zona donde nosotros hubiésemos operado un buen trade,
¿sí? Ahora, ¿solamente acá? No, porque vos, ¿sí? A partir del movimiento que hizo el mercado, vos tuviste acá un primer fractal, donde te dio esa direccionalidad al alza, ¿sí? El tema es que, bueno, a partir de acá el mercado se puso como en un rango. Ahora, perfecto. Ya lo que pasó, pasó. Yo necesito verlo ahora. Entonces, yo empiezo a observar que el mercado me dio rangos. Pero realmente yo acá tengo una primera zona de medición, porque al margen de tener un movimiento de imbalance que superó el máximo anterior, estas siguen siendo mis zonas operativas importantes, entonces vos tenés que operar. Ahora, perfecto, tenemos la primera zona donde el mercado superó el primer máximo, pero también tengo la segunda zona donde el mercado superó el máximo. Entonces acá, donde nosotros tenemos un pequeño rango también, esta es la zona donde comenzó el último fractal. Entonces, ¿cuál es mi zona operativa? ¿Puedo tomar como referencia para tomar el fractal que podemos llegar a operar en esta zona? Es válido tomar el fractal desde acá. ¿Por qué? Porque yo a partir de tener el último movimiento al alza, este fue un retroceso, pero este fue el último movimiento mínimo, el cual superó el máximo anterior. Como ustedes pueden ver en líneas blancas, yo lo que marco son los máximos. Y este fue el primer movimiento que me mostró, ¿sí? Ese movimiento al alza, ¿sí? El cual me empezó a mostrar de que hay un posible fractal en formación alcista. Ahora, perfecto, ya lo que pasó, pasó. Porque vos tal vez no operaste en esta compra y no pasa nada. Pero realmente el mercado tuvo un movimiento al alza, un retroceso, y a partir de acá es donde tuvimos un nuevo fractal en formación. Y es válido tomarlo desde acá porque este fue el último movimiento al alza. Entonces, como es válido tomarlo al alza, yo lo que hago es tomar ese último fractal, el último mínimo que tuvo el mercado. Entonces, yo tomo con la herramienta de Fibonacci desde este mínimo a este máximo que alcanzó el mercado. Y acá como vos empezás a ver, ¿no? Zonas operativas. Porque la idea es que vos tengas zonas operativas. La zona del 61.8 a la zona del 89% es la siguiente zona para poder operar, en este caso el SAP. Ahora, no sé cuándo va a llegar, si va a llegar mañana, pasado, dentro de unos días, pero ya sé que esta zona la vamos a operar nosotros. Ahora, bueno, mirá vos, qué locura, ¿no? Porque 2360 justamente teníamos el trade nuestro con la venta. Entonces, si llega a esta zona, va bastante bien. Es más, te vas con un movimiento aproximadamente de... a ver, vamos a ver acá. Aproximadamente unos 700 pips. ¿Sí? Entonces, nosotros iríamos a esta zona de compra, la aprovecharíamos en caso de tener confirmaciones para poder comprar como scalper, o la siguiente zona. Por el momento son las únicas dos zonas más cercanas ahorita. Entonces hay que esperar. Sinceramente no se puede hacer nada. Pero sí lo que vos tenés son dos zonas operativas con respecto a lo que es posibles zonas de retroceso con fractalidad, ¿sí? Operando lo que es este movimiento al alza. Y cuando vemos movimiento al alza, por eso yo siempre les recomiendo a las personas que miren en altas temporalidades, porque ahí es donde vos vas a poder ver justamente la fractalidad del mercado real. Porque vos venías de un movimiento a la baja, ¿sí? Y acá donde entramos con lo que tenemos, vos acá, en un gráfico diario, vos veías de que el mercado tenía un movimiento a la baja. Entonces, si vos hubieses aprovechado este fractal, el cual el mercado tuvo un movimiento, tuvo un retroceso, y a partir de acá tuviste un impulso, vos hubieses operado este fractal. Míralo vos. ¿Por qué? Porque era válido. Movimiento con direccionalidad, recuperación. Y a partir de este movimiento, ¿sí? Tenías para operar zonas de retroceso. Entonces, si vos operabas este fractal bajista, hubieses aprovechado en ese momento
la famosa zona del 61.8 a la zona del 89%. Ah, porque es nuevo. No, no es nuevo. Por eso que quiero que vos tengas herramientas. Si empezás a entender de que en altas temporalidades podés anticiparte a zonas operativas, a eso le vas a sumar order block, imbalance, ¿sí? Vela pin bar. Pero, hey, ¿entendiste ahora un poquito más? Porque eso es lo que vos quiero que entiendas. Ahora, lo que yo veía en altas temporalidades en un gráfico diario, que yo podía operar esta zona, recordalo, vos cuando hablás de una zona bajista, de un movimiento que estaba encapsulado a la baja, ¿sí? Este movimiento estaba encapsulado a la baja. ¿Qué es lo que vos tenés? Un fractal, alcista o bajista. El fractal es bajista. Entonces, perfecto. Vos también tenías información y ahí es donde entramos con fractalidad. Lo que vos ves en altas temporalidades, también lo vas a poder aprovechar en bajas temporalidades. Y cuando hablamos de Fibonacci, es importante que vos entiendas justamente la fractalidad del mercado. Porque si vos hubieses aprovechado sabiendo de que esto era un fractal bajista, cuando el mercado empezó a recuperar, el mercado vino a darte operaciones, confirmaciones en este fractal. Entonces tenés información, un inicio y un final. Y acá en este caso, vos estás viendo que el mercado está llegando a una zona de retroceso. ¿Y cuál es la zona de retroceso? La zona del 61.8 a la zona del 89%. Entonces, cuando vos empezás a ver, vas a decir, perfecto, operé, ya sé que tengo un fractal bajista. Ahora en altas temporalidades veo que el mercado está alcista, pero ¿qué vino a buscar? El fractal. Entonces, mirá lo que nosotros operamos, ¿no? Porque esto no es suerte, familia. Es empezar a entender todo lo que tenemos. Y esto justamente es una zona operativa. Ahora, perfecto. Ya el mercado vino a darnos la confirmación en una zona justamente importante del fractal bajista. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Buscar compras o ventas. Lo más importante en este caso es montarnos en una venta. ¿Qué pasó? El mercado, a partir de ayer, este fue el último movimiento, en el cual vos tenés un movimiento al alza, tenés un movimiento de retroceso. Perfecto. ¿Es válido operar este fractal? Confirmame si es válido operar este fractal. Porque vos tenés acá un movimiento con direccionalidad, un retroceso. ¿Y qué te estaba diciendo a vos para vos tener un fractal bajista? Tenés que tener un inicio, un final, un máximo y un mínimo en sí, ¿sí? Pero lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas. Y tener un retroceso. Para que sea válido un fractal tiene que tener un máximo, un mínimo, un retroceso, ¿sí? Entonces, como ya sé que es válido este fractal, entonces el mercado a partir de este movimiento fue donde superó. Entonces yo acá tengo el siguiente fractal. ¿Y qué es el fractal acá? Es bajista. Entonces yo lo que voy a tomar como información va a ser este máximo y este mínimo alcanzado por el momento. Entonces, en este caso, ahora, ¿dónde posiblemente se dé una entrada? Y acá donde entramos con, viste que siempre hablamos de divergencias o confluencias. Bueno, mirá, en esta zona donde yo tomo a partir donde fue el retroceso, que fue el máximo, el famoso decisional, donde se provocó nuevos mínimos, vos tenés una zona operativa, tenés un rango, tenés en este caso un fractal, el fractal es bajista, donde vos podés operar teniendo el máximo y el mínimo. Y justamente en la zona donde el mercado donde tuvo el final, esta zona puede ser donde venga a retestear el mercado. Atentos a esta zona. Entonces, te vas a encontrar con que tenés confluencia en esta zona. Porque a vos te está diciendo que el retroceso de Fibonacci del 61.8 comienza desde ahí, 2408, hasta los 2415. ¿Qué pasa? En esta zona
podés llegar a tener una confirmación para seguir a la baja. Y por eso que justamente me basé en el oro ahora, porque si vemos que tenemos una confirmación, vamos a ver si entramos en una entrada de venta para las personas que ayer no operaron. Pero bueno, vamos a ver si tenemos confirmación. Pero quiero que ustedes de a poquito vayan entendiendo el por qué yo tomo decisiones de comprar o vender, porque eso mismo lo van a poder hacer ustedes 24/7, ¿sí? Si cuanta más herramientas tengas vos, más posibilidades de operar solito vas a tener. Entonces, puedo ver de que tengo un fractal bajista. Y es válido acá en este caso porque a partir de este retroceso es donde el mercado comienza la baja. Entonces, yo acá tengo información para operar. Tengo un máximo alcanzado en el mercado y a partir de ahí comenzó ese rally bajista. Posiblemente venga el mercado a retestear esta zona para darnos una entradita scalping que podría llegar a ser algo así, miren. Vamos a ver. Pero podría ser algo así. Un movimiento a la zona que en sí, bueno, a partir de esta comprita nos dé la ventita y a partir de ahí poder montarnos en ¿qué? Nuevamente en una compra, ¿sí? Entonces vamos a ver si realmente hace esto. Si lo hace, una locura, ¿sí? Pero bueno, de un pasito a la vez vamos a ver realmente qué es lo que hace el mercado. Por el momento no se puede hacer nada, pero quiero que vayan entendiendo eso, ¿sí? Así que familia, nada, la idea es poder terminar un hermoso viernes, pero lo van a terminar siempre que ustedes estén educándose realmente, que ustedes estén buscando salir adelante, que ustedes tengan sus metas claras. La verdad muy contento terminando esta semana, vi personas que ganaron muchísimo dinero en el canal, personas que ganaron más de $20.000, personas que ganaron más de $10.000, personas que ganaron más de $8.000 y yo lo veo y digo, qué locura, qué bonito es lo que se creó, ¿no? Porque mi hermano realmente fue la persona que inició esta locura, ¿no? Que empezó a cambiar vidas, pero no se termina acá. Hay que seguir accionando y sobre todo cada uno de ustedes puede ayudarnos con esta hermosa visión que justamente es que las personas puedan aprender de trading, que dejen de darle su dinero a personas que realmente no tienen resultados o que les prometen el cielo y la tierra y después, bueno, lamentablemente se caen ahí a pedazos, ¿no? Así que bueno, nada, hay que disfruten mi hermano. Mi hermano ahora está viajando y es re bonito, ¿no? Porque todo tiene su sacrificio. Porque todos ven, ¿no? Y dicen, no, porque es millonario, porque tiene un Lambo. Hey, 5 años que comenzó Chris. 5 años los cuales hasta el día de hoy sigue accionando y ayudando a las personas. Entonces, ¿qué esperás? ¿Que vos solamente vengas acá a aprender trading y ya en tu primer mes ganes dinero? 5 años. 5 años los cuales habrá resignado salidas, citas, reuniones familiares. Sé que se habrá quedado en la madrugada como un zombie sin dormir, ¿sí? Porque cuando todos comenzamos, lo que más hacemos es estar frente al monitor, ¿no? Entonces, nada, ayúdennos a ayudar, ¿sí? Así que bueno, nada, familia, que tengan un excelente y bendecido viernes, a ponerse los auriculares ahora para recibir información de mucho valor, ¿sí? Nos vemos, chau chau.